Todos los días de los últimos meses hemos estado escuchando y oyendo noticias de guerra, de terror, la calamidad, la violencia, la pobreza, la maldición, el sufrimiento, atacando la vida de los seres humanos y también el enemigo buscando lastimar y dañar nuestras vidas aún como creyentes. Una de las cosas que vemos es la desesperanza en la vida de las gentes. No ven un futuro halagüeño, un futuro prometedor. Antes yo recuerdo que cuando estaba yo niño, aunque veía cosas y oía cosas de malas noticias, siempre decían, va a estar mejor, pero va a estar mejor. Y la gente ahora no tiene esa esperanza. Están realmente cada día más tristes, más angustiados, y lo que se necesita en este mundo es escuchar alguna voz que traiga ánimo, que traiga esperanza, que traiga aliento a las personas. Y una de las cosas que estamos viendo es que los pensamientos de las gentes es, humanamente hablando, son ideas humanas, pensamientos en cuanto a que la economía la van a transformar, la van a cambiar, que hay que cambiar el modelo económico, que hay que cambiar el de gobierno, hay que cambiar de estrategias económicas, y hay que tener otras nuevas formas de pensamiento. Y en realidad hay algo de verdad en ello, porque tenemos que dejar de vivir en lo que el mundo ofrece, que además el mundo es temporal. Y tenemos que enfocar nuestros oídos y nuestros ojos y depositar toda nuestra confianza en Dios. Y ese es el choque. Y ese es el choque que la gente tiene. ¿Cómo? ¿Todavía crees en Dios? La gente, aparentemente, toda la gente que conocemos tiene religión. Se supone que creen en Dios. Se supone que su confianza está puesta en Dios porque tienen una religión. Y nos damos cuenta de que hay mucha distancia entre conocer a Dios y tener fe genuina, verdadera en Él. Porque cuando una persona deposita su fe en Dios y es genuina y es verdadera, quiero darles este pensamiento: no hay limitación, no hay limitación alguna para los seres humanos. Y ahora voy a centrarme en aquellos que creen y tienen fe y confianza en Dios. No tienen ninguna limitación para lograr tener el éxito, las bendiciones que tú has anhelado, que tú quieres y deseas para tu vida, y además para dominar y controlar las circunstancias que rodean tu existencia. Fíjate lo que te estoy diciendo, no va a haber limitación alguna. Quiere decir que hay un poder ilimitado
que no tiene límites, valga la redundancia, un poder que nadie lo puede sujetar o lo puede darle un establecimiento de distancia o de tiempo, porque es un poder sobrenatural, y este poder sobrenatural solamente emana de una persona sobrenatural, y si es sobrenatural no pertenece a este mundo. Nuestra confianza no tiene por qué estar puesta en ninguna persona ni en ningún individuo. Llámese quien se llame, por muy espiritual que parezca o por muy bueno que sea, nuestra confianza para solucionar los problemas que están aquejando al mundo están más allá de este mundo natural, temporal, que termina. Toda la confianza que puedas tener en una persona, la persona va a ser finita, va a terminar, va a morir. Pero solamente Dios tiene el poder para poder transformar cualquier circunstancia que esté lastimando y dañando tu vida. Por más grande que sea el problema o la turbulencia que estemos viviendo, nunca debemos de perder nuestra fe en Dios. La fe en sí es un potencial donde fluye el poder transformador de Dios hacia la vida de aquella persona que tiene fe. Fíjate, el poder transformador de Dios fluye a través de aquella persona que tiene fe. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en un evento que él vivió. En Marcos capítulo 9. El Señor Jesucristo se encontraba con un muchacho que había sido dominado por un demonio desde muy jovencito. Este hombre llevó a su hijo a Jesús y le dijo unas palabras muy sencillas en el versículo 23, dice, 22, perdón. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Y vean la pregunta que hace este hombre. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Quién estaba hablando? El padre de aquel muchacho endemoniado. Estaba hablando y habló en plural. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, de mí y de mi hijo. Probablemente también de su mamá. Probablemente tenía hermanos. Cuando un hogar se ve afectado en una situación, la bendición para aquella situación trae bendición no nada más para la persona, sino para todos los que rodean, que están siendo afectados por aquella circunstancia. Entonces, aquel hombre estaba dirigiéndose a Jesús como a un hombre que probablemente hacía milagros, probablemente un hombre que había manifestado varias cosas y la gente lo buscaba por las cosas que él había hecho, pero todavía no le caía en su entendimiento lo que nosotros vulgarmente llamamos, no le caía el 20, como aquellas alcancías que cuando hacía la conexión era cuando caía la moneda. Si no había conexión, la moneda no caía, te la devolvían.
Y entonces era el momento que este hombre estaba diciéndole, si puedes hacer algo. Quiere decir que él estaba viendo a un hombre grandioso, un hombre que podía obrar tal vez alguna cosa buena en la vida de ellos, pero estaba limitado a la humanidad de Jesús. Él no alcanzaba a ver más allá del cuerpo físico de Jesús, no alcanzaba a ver quién era él realmente. Dios encarnado en este mundo, en ese cuerpo, para mostrarnos precisamente y revelarnos que Él es Dios. Pero no teníamos manera de conocerlo si no se hubiera encarnado. Entonces ya Él, ahí en esa posición, le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Muchas veces nosotros nos olvidamos y andamos buscando en las personas que la gente nos ayude y nos olvidamos que el único que nos puede ayudar es Dios. Porque las circunstancias ya dáselo fuerte. Ahora quiero decirte, todas las cosas que estamos viendo, que estamos oyendo, clamores, guerras, terremotos, huracanes, muertes, asesinatos, terrorismo, todo esto está trayendo una inseguridad y un temor en las gentes, que lo único que estamos entendiendo es voltear nuestros ojos otra vez al cielo y buscar a Dios de todo corazón, y para eso se necesita una palabrita corta, pequeña, de 2 letras, que se llama fe. Fe, que es la confianza, que es la certeza, como dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Por qué? Porque humanamente ya no vemos hacia dónde tirar nuestros ojos. Volteamos hacia un lado, hacia otro, y cada día se van cerrando más y más puertas. ¿Por qué? Porque estamos volteando nuestros ojos a las personas y nos estamos olvidando de Dios. Por eso cuando aquel hombre dijo, Señor, si puedes hacer algo, ayúdame, el Señor le contestó y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Ahora quiero que escuchemos nosotros la voz de Dios para nosotros, para tu vida, para mi vida, para cada uno. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y quiero decirte, la vida de aquel padre fue transformada, y la vida de aquel hijo también. ¿En qué momento? Al momento de recibir, de oír y recibir la palabra de Jesús, creerla, confiar, y sucedió el milagro. La fe viene por el oír, recibir y creer la palabra de Dios. Y cuando tú recibes la palabra que Dios te dice, en ese momento esa fe mueve el mismo poder de los cielos y es derramada sobre nuestra vida la bendición y el milagro que estamos necesitando y esperando. Pero necesitas estar atento siempre a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios que tiene para tu vida. Por eso cuando venimos aquí, sí venimos a alabar y adorar, y eso es bueno. Y eso es bueno, porque si tú no alabas y si no bendices el nombre del Señor, si no exaltas, Él no se hace presente.
Ahora ya vas entendiendo que venimos y lo alabamos, porque Él se hace presente y recibe nuestra adoración. Y cuando Él se hace presente, Él obra milagros. Él obra milagros en nuestra vida. Y más todavía cuando después de haber ofrendado y haberlo adorado, Él todavía nos habla como una respuesta a su presencia en un Dios que nos ama. Nos habla palabras que son vida, palabras que transforman, palabras que cambian. Como esta palabra que quedó escrita y es para nosotros. Si puedes creer que yo puedo hacerlo, ese imposible que ha atacado tu vida. Yo quisiera pensar que habemos muy pocos aquí que tenemos imposibles. Quisiera pensar que la mayoría tienen sus problemas posibles de ser solucionados. Pero los que tenemos problemas, que sabemos que no hay posibilidad humana, que solamente Dios puede obrar, esos somos los que buscamos a Dios de todo corazón. Y queremos que Él transforme nuestras vidas. Cuando tú te das cuenta que ya no es en tus fuerzas, cuando tú te das cuenta que aquel pecado que te ha tenido atorado y que no has podido vencer y que ha estado ahí destruyendo tu vida, tus pensamientos, y que puedas entender que nunca va a ser en tus fuerzas, sino solamente por el milagro que Dios pueda obrar en tu vida. Cuando Él dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esa palabra es poderosa porque es una oportunidad para todos aquellos que están viviendo una vida de pecado, que necesitan salir adelante, que necesitan ser transformados. Han buscado la ayuda en las personas, han buscado la ayuda en consejeros, han buscado la ayuda en amigos, han buscado la ayuda y no han venido buscando la ayuda de Dios, creyendo que Él puede cambiar y transformar sus vidas. Otros, en nuestras vidas de relación, cuando amamos a nuestros amados, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros esposos, y que sabemos que están en un pecado o que están en un problema real, económico, financiero, o en su hogar, en su familia, y al fin de cuentas, ¿qué es? Pecado que está rompiendo sus hogares. Adulterio, mentiras, engaños, pasiones desordenadas, sexo desviado. Todas estas cosas destruyen la vida de una familia y de un hogar. Y hemos querido vivir ahí apapachando y guardando aquellos pensamientos y aquellas formas de pensar y de ideas, de tal manera que el pecado no deja que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Y el enemigo se solaza, el enemigo se ensaña, de tal manera lastimando nuestras vidas. Y es donde necesitamos volver nuestros ojos al único que puede cambiar y perdonar y limpiar nuestro pecado. No hay otro camino más que volver nuestros ojos a Dios y estar en comunión con Dios. Por eso es tan importante que todo aquel y aquella persona o familia y hogar en el cual tiene pecado y que tiene un imposible para su vida, volvamos nuestros ojos a Dios. Volvamos nuestros ojos a Dios. Y alguien dirá: bueno, yo no había pensado en pecado, pero tengo que decirte una cosa: todos los problemas que tenemos son causa del pecado. Son causa del pecado. Y si tú te sientas y calmado tantito, unos segundos, por no decir unos minutos, y piensas: este es mi problema, este imposible que tengo, ¿es causa de un pecado? Y te vas a dar cuenta que sí. Y es muchas veces ese pecado es que tú has confiado en tus propias fuerzas,
que tú has confiado en tu propia economía, en tu sabiduría, en tus conocimientos, en tu ciencia, en la herencia, en las posesiones que tienes, en tu capacidad para producir negocios. Te has dado cuenta que al fin todo esto te ha dejado triste y vacío, y tenemos todos la necesidad de que Dios intervenga para solucionar ese problema en nuestras vidas. Puede ser un problema interno, puede ser un problema emocional, puede ser un problema de relación con tu esposo, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, en tu trabajo, o simple sencillamente en tu negocio. Pero tienes que voltear tus ojos a Dios y clamar y decirle: Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Pero el Señor te dice: no es eso, no busques en lo humano, no me busques como humano, sino entiende que si tú tienes fe y si tú tienes confianza en lo que yo puedo hacer, entonces solamente cree que yo estoy contigo y que te voy a dar la victoria en aquel problema y en aquella necesidad que tú tienes. Por eso, aquel hombre, su vida fue transformada al recibir esta palabra, pero tuvo que hacer otra cosa: cambiar su forma de pensar y de hablar. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tienes que cambiar tu forma de pensar y de hablar. ¿Por qué? Porque la fe es una acción. La fe es un mover a una realidad de la cual vivías antes lleno de temor. Ahora, cuando recibes la palabra, cuando recibes la palabra de vida, ahora aquel hombre que estaba diciendo: si puedes hacer algo, ayúdanos, el Señor le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, dice la palabra allí en Marcos 9, vean lo que dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. El creer es una forma de pensar. La fe tiene que ver con tu forma de pensar. ¿Cuál era su pensamiento antes? Pues voy a llevarlo a Jesús, que hace milagros, a ver si puede hacer algo. El Señor Dios Todopoderoso nos reta, así como lo retó al padre de aquel muchacho. Le dice: no es que si puede hacer algo, el problema está en si tú crees que puedo hacerlo. El problema no está en mí, yo puedo hacerlo. El Señor siempre ha dicho: yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo y estoy dispuesto para hacerlo. El problema no está en mí, dice Dios. El problema está en ti, el problema está en nosotros, que no cambiamos nuestra forma de pensar y lo valoramos. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y Él es bueno. Volteamos y a veces pensamos que Él es Dios. Él es Dios. Si puedes creer que yo soy Dios y que soy bueno y que quiero y que deseo y estoy listo para hacerlo, lo que tú tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar. Que esta noche salgas con una mente transformada, con una mente que ya no esté en la zozobra, que ya no esté en la angustia, que ya no esté en la desesperación, que ya no estés en el temor, sino que estés en la plena seguridad de lo que es la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, pero que sabemos que ya lo tenemos porque hemos creído que Él es Dios.
¿Hay alguien que tiene un imposible en su vida? Levante su mano. Todos los que no tienen imposibles, que perfecto, están muy bendecidos. Pero yo levanto mi mano, porque hay cosas que no son posibles, que estoy viviendo, que no son posibles en lo humano. Y vuelvo a repetirte, tal vez me regreso un poco. Dime, ¿quién puede perdonarte un pecado? ¿Quién puede librarte del pecado y de las garras del diablo? Entonces tienes que pensar que lo que tenemos, este hombre tenía que cambiar su manera de pensar. Y respondió inmediatamente. Fue lo precioso cuando el Señor Jesús le lanza el reto para que él creyera, para que su fe se levantara. Le dijo: el problema no está en mí, el problema está si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Y le abría la puerta, le estaba diciendo: si puedes creer que yo soy Dios, que yo soy bueno y que puedo hacerlo, el problema está en ti, puedes creer. Él contestó: creo, ayuda a mi incredulidad. Confesó una debilidad humana. Creo, ayuda a mi incredulidad. Aquel hombre había cambiado su forma de pensar en un instante. Primero venía a ver si puedes. Después dijo: creo que tú lo puedes hacer. Pero también cambió su forma de hablar. Hay mucha gente que venimos, escuchamos la palabra, sentimos que estamos aquí, cantamos alabanzas y declaramos la gloria de Dios. Maneja mi vida. ¿Saben qué es esa declaración? Es una declaración poderosa. La gloria de Dios maneja mi vida, la presencia de Dios, su poder, su gloria, su presencia está manejando mi vida. Por tanto, no tengo nada que temer, ni a nadie a quien temer, porque Él está en mí, está conmigo y me está guiando. Y entonces yo tengo que ir a enfrentar cada problema que viene en mi vida, que va a ser derribado uno tras otro, y yo voy avanzando, creciendo, desarrollándome, multiplicándome. Entonces sentimos que movemos montañas cuando estamos aquí, pero cuando salimos y la gente empieza, digo yo, el diablo, Satanás, a través de las personas, de los individuos, a veces las personas ni cuenta se dan que son usadas por el diablo mismo. No saben, pero el diablo nos ataca. El diablo sabe quiénes somos, sabe que somos hijos de Dios, sabe que tenemos un poder, y lo que él tiene como misión principal es que tu fe no crezca, que tu fe no se manifieste, que no entiendas, que te confundas qué es la fe. La fe es pues la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, y que tenemos que hacer una declaración: creo, Señor, que tú estás obrando ese imposible en mi vida, lo vas a obrar en mi hogar. No sé si hoy, mañana o pasado, pero yo sé que tú lo vas a hacer. No tienes por qué desesperarte. No esperes la aprobación de la gente o no la aprobación de la gente. Simple y sencillamente tú vive confiando y declarando lo que acabamos de declarar ahorita. Declaramos en esa oración que si vivimos bajo los principios de la prosperidad que Dios nos ha enseñado, hay un rompimiento en mi miseria, en mi pobreza, y que viene la prosperidad a mi vida. Y lo vas a tener que decir todos los días. Yo estoy próspero, estoy bendecido, prosperando y en
Entonces, a muchos están llegando al punto de volverlo una rutina, como un eslogan sin vida. Cuidado, no es así, no debe de ser así. La palabra de Dios es viva y eficaz y está moviéndose como algo que está vivo, porque es Él. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo moviendo esa palabra porque está viva y está transformando mentes y corazones. Por eso tenemos que vivir cada día activando y moviendo la fe que Dios nos ha dado. Por eso vemos entonces que la fe es el poder del Espíritu Santo. La fe es el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Algunos de ustedes, creo que es Gálatas 5:22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero estamos ahí, que el fruto del Espíritu es fe. Entonces, tú tienes fe porque el Espíritu te ha dado esa posibilidad, esa capacidad de poder creer y tener fe. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. A todos Dios en su gracia nos ha dado una medida de fe. Entonces el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Por eso vemos que si confesamos por fe, basándonos en las promesas de nuestro Señor, el Espíritu Santo desatará el poder de aquel imposible sobre tu vida. Quiere decir que si confesamos la palabra de Dios en fe sobre aquel imposible, el milagro va a venir sobre nuestra vida, porque la confesión de nuestra fe hace que el poder de Dios se mueva poderosamente en tu vida. Si no confiesas que eres, vamos a decir, sano, si tu imposible es que te dijeron no hay cura para tu enfermedad. Yo he escuchado muchas veces eso que dicen: para la artritis reumatoide no hay sanidad. Qué triste. Me acuerdo lo que le habían dicho a Samuelito. A Samuelito, el niño que tenía el problema de la piel. Los médicos lo habían tratado, alergólogos, pediatras, inmunólogos, le habían dado de todos los medicamentos durante 3 años. Y le dijeron: no hay cura para esa enfermedad. Sus llagas, sus coyunturas le supuraban, la piel le descamaba, su cara. ¿Algunos se acuerdan de Samuelito? Entonces, cuando viene su mamá y me dice: es que los médicos dijeron, y yo como médico sabía que nosotros así diagnosticamos: esto no tiene cura. Como quien dice, es un imposible. Hay gente que dice que la artritis reumatoide es imposible, que ya no hay cura, que el que tiene ya artritis reumatoide nunca se va a curar. Le van a dar paliativos, le van a dar antiinflamatorios, le van a dar cosas, pero va a vivir así. Y hay muchas cosas declaradas como imposibles. Viene el reto. Para lo que el hombre no es posible, es posible para Dios. El Señor nos está llevando lo que la gente ha dicho que es imposible. Y empezamos a orar y empezamos a declarar y empezamos a creerle lo que Dios nos ha dicho. Al que cree lo que yo le estoy diciendo, todo es posible
para Él. Por eso, cuando después de unas semanas de estar viendo el tratamiento de Samuel y cómo se le fue quitando el medicamento lentamente, y vino una crisis, porque el diablo se encarga de llevarnos a unos puntos de crisis, y los puntos de crisis son puntos muy peligrosos, espiritualmente hablando. Hay una palabra, la palabra crisis se escribe en chino con dos fraseogramas. Los chinos hacen con pincel unas como letras, como garabatos. Para mí no tienen ningún significado porque no conozco el idioma. Pero para ellos son pensamientos, ellos hablan con frases. No son palabras como las nuestras, sino que escriben un garabato y quiere decir un pensamiento. Entonces, ellos tienen para describir la palabra crisis, tienen dos fraseogramas. Uno que dice oportunidad y el otro dice peligro. Oportunidad y peligro. Cuando ellos unen estos o los ponen cerca, estos dos fraseogramas, le llaman crisis. Quiere decir que un momento de crisis quiere decir oportunidad y peligro. Y entonces yo me imagino que este momento crítico es un punto de oportunidad y de peligro. Es como ir caminando en una barda. O vas caminando en una barda y aquí hay un gran precipicio. Cientos de metros de profundidad. Ves aquello y tú dices, peligro de muerte, peligro total. Y acá ves un lugar bajo, con pastos, con árboles, no tan alto, pero tú estás en aquel muro. Y tu decisión va a ser la que te va a llevar o a la muerte o a la vida. Ese es un momento crítico. Y ese momento de crisis en la vida de una persona es cuando está escuchando la voz de Dios. Y el enemigo te dice y tu carne te dice es que no es posible. Y tú tienes que caer en el punto de aquel hombre que acabamos de escuchar cuando el Señor le dice, el problema no está en mí, el problema está en ti. Porque al que cree, todo le es posible. Y tú puedes estar aquí y salir y escuchar las voces del enemigo. La gente que te dice, ¿cómo es posible que creas? ¿Cómo es posible que pienses? ¿Cómo es posible? Y les decía que ese punto de crisis lo llegamos a vivir con Samuelito. Porque me dice, ya si le sigo dando cortisona, se está empezando a hinchar, se está edematizando. Y yo sabía que tarde o temprano la cortisona va a terminar con su vida. No pueden vivir eternamente tomando cortisona. Entonces vino el reto de crisis. Y en mi corazón, yo le dije a su mamá, le dije, vamos a suspenderle la cortisona, vamos a confiar en Dios. Vamos a esperar en Dios. Si Dios nos dice ya al final, y yo dije, si Dios nos dice al final, no la suspendan todavía, sigan, pues entonces nos veremos, pero vamos a confiar en Dios, porque la cortisona le está haciendo mal. Y entonces le empezamos a quitar las dosis, y una semana antes de yo salir de viaje, me dice su mamá, dice ya falta una semana para que le terminemos de suspender todas las dosis. Y dice, y siento que se está poniendo más mal. Y estaba yo en la lucha interna. Y esos son los momentos de crisis. O tomamos una decisión que nos lleve a perder, a fracasar, a quedar igual como estábamos en el lado del peligro, en el lado de la muerte, en el lado de la decepción, en el lado del desánimo, del desaliento, de la pobreza, de la enfermedad, de la angustia. O sea que nada ha cambiado. O tienes la oportunidad.
Nos fuimos y le dije, tenemos que hacerlo bajo la dirección de Dios. Usted siga orando y yo voy a seguir orando. Y recuerdo que hice unos días de ayuno por Samuel, ayunando, clamándole a Dios. Nos fuimos de viaje. Terminó, se veía más mal el niño. Y dije, vamos a esperar. Me fui de viaje y cuando estaba de viaje, me habla Israel mandándome unas fotos. Me dice, vea a Samuelito. 8 días después, venía caminando ahí por el pasillo con su cara limpia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Véanlo. ¿Otra foto? ¿Tendremos alguna otra? Fue en ese mismo tiempo cuando los padres de Samuel se apropiaron de una palabra que el pastor Irán Durán declaró y se hizo rema. Y esa palabra no es mi palabra, es aquel que obra milagros. Les decía que el Espíritu Santo obra conforme a su palabra. Samuel es sano en el nombre de Jesús. ¿Tendremos una foto de él? ¿Tendremos una foto donde él está sano? Una después de haber tomado las heridas y que supuraban en el nombre de Jesús, ya no estaban más. Fue una lucha. ¿Pero qué? ¿Por qué presentamos el caso de Samuel? ¿O por qué mencionamos? Porque son los imposibles. Tú tienes un imposible. Todos tenemos un imposible. A veces pensamos que esas cosas que están tan sencillas han pasado años y meses y siguen ahí. Pero si nosotros empezamos a creerle a Dios, Dios quiere que entendamos y renovemos nuestra fe en Él, porque nada va a suceder si no es a través de la fe. Hebreos 11:6, me lo ponen, es una palabra de reto para tu vida y para mi vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es, pero si puedes creer, todo lo es posible al que cree. Vienen luchas en lo humano y quiero comentarles una anécdota curiosa que ya les he contado en otras ocasiones. Se cuenta de un hombre, un cristiano alpinista. Los alpinistas son los que escalan montañas. Y dice que este hombre estaba allá en la montaña y de repente estaba clavando sus picos y soltando y se le suelta y empieza a caer. Él sabía que estaba a una gran profundidad. Iba cayendo, de repente una rama estaba ahí saliendo de la montaña y se atora ahí y se agarra de ella. Y él empieza a ver y a entender que estaba en un gran peligro. Y dice que empezó a gritar y a decir: ¡Hey! ¿Habrá alguien que me pueda ayudar? Un silencio. ¿Habrá alguien que me pueda ayudar? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y dice que oyó una voz que le dijo: yo soy Dios. ¿Eres tú Dios? Sí, yo soy. ¿Qué quieres que haga?
quiero que me ayudes. Muy bien, pero tengo que hacerte una pregunta, le dice él. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que crees que yo soy Dios? ¿Saben qué le estaba diciendo? Lo mismo que al hombre este. Lo mismo que al hijo del endemoniado. ¿Estás seguro que crees que yo soy Dios? ¿Que no estás escuchando una voz por ahí? Y le dice este hombre, sí, yo creo que tú eres Dios. ¿Crees en mí? Sí, yo creo en ti. Yo asisto cada domingo a la iglesia. Yo canto, yo oigo las predicaciones, soy cristiano. Y además, soy líder de casa de bendición. Esa historia es real, ¿ah? Y dice que él era un líder de casa de célula. De tal manera que aunque dentro de lo real no deja de ser cómica, porque le dice, yo soy cristiano. Y le dice, entonces, si crees en mí, si eres cristiano y tienes confianza, suéltate de la rama. Suéltate de la rama. Suéltate de la rama. ¿Habrá alguien que me pueda ayudar? ¿Habrá algún otro que me pueda ayudar? No le creyó. No creía. Era un religioso. ¿Sabes por qué no suceden los milagros? Porque no le creemos a Dios. Pero si Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, póngamelo. Pon atención. Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. El Señor en esta noche nos está diciendo, necesitas confiar y creer en mí. Oye mi voz. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y en esta noche, Dios te está diciendo, ¿cuál es tu imposible? Yo soy Dios. Yo estoy dispuesto. Yo quiero bendecir tu vida. Necesitas salir y estar declarando aquella palabra que yo te he dado de sanidad, de ayuda financiera, de tu ayuda de relación, con el milagro que necesitas en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu negocio. Esa palabra que has oído, declárala. Y quiero decirles una cosa. El domingo no estuve aquí porque estuvimos en un retiro pastoral donde solamente éramos puros pastores. Y estuvimos con un hermano que es conocido en muchas partes del mundo. Y estaba ministrándonos.
Y al estar ministrándonos, habló precisamente de la fe, de la necesidad que tenemos de vivir hablando de la salvación que es a través de la fe. Pero después de la salvación, ¿qué sigue? Soy salvo por fe en Cristo. Pero después, ¿qué sigue después de la salvación? Vivir una vida de fe. Una vida abundante solamente se puede vivir a través de la fe. Sigue una vida abundante, pero es una vida de fe. O sea que la fe es el fundamento de la salvación. Y la vida abundante es una vida de fe. Y casi nos decía que no debemos de predicar más que de la fe. Y yo dije, yo no sé, pero yo te pido, Dios, que me ayudes a predicar una vida de fe en la gente. Porque solamente la fe puede transformar la vida como fue transformada el padre de aquel muchacho y la vida del muchacho y la vida de su familia. ¿Ustedes creen que no fue transformada? Si tú puedes vivir una vida de fe, esa vida de fe es una vida que va declarando todos los días que Dios es bueno y que aquello que le has pedido va a ser una realidad. No va a ser, es una realidad, es una convicción. Pero si sales, dáselo fuerte. Y cuando él estaba ministrando, nos dijo, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que quieres presentarle a Dios? Y los pastores que estábamos ahí, alguna gente piensa que los pastores somos superhombres, supermanes, que a nosotros nada nos pasa. Somos, como decía Pablo, cuando hizo el milagro allí en Listra. Dice que la gente dijeron, hombres, un paralítico de nacimiento. Imagínense, había sido paralítico desde nacimiento, desde niño, paralítico. Aquellos huesos jamás caminaron, aquellos músculos jamás se desarrollaron. Y dice que Pablo estaba enseñando allí en Listra, estaba predicando, y dice que vio en aquel hombre fe para ser sanado. Dice que vio, la fe se ve. Cuando Dios ve tu fe y ve que tú tienes fe para que tu milagro se realice, va a ser una realidad. Y dice que vio fe en aquel hombre. ¿Y saben por qué Pablo actuó así? Porque Jesucristo dejó relatado una historia de 4 hombres que llevaban a un amigo paralítico. Dice que abrieron el techo, hicieron un agujero, lo bajaron con cuerdas, se lo pusieron enfrente al Señor. Cuando el Señor volteó arriba, dice la Biblia en Lucas, no sé qué, 3:23 o algo, o 10:23, dice, cuando vio la fe de ellos, entonces yo pude entender que la fe se ve. A veces pensamos que la fe es algo muy interno, pero no. La fe se ve con tu forma de pensar, con tu forma de hablar y con tu forma de actuar. No puede ser que tú estés diciendo, yo creo, Señor, que tú vas a obrar un milagro en mí, en mi cuerpo, en mi sanidad, en mi hijo, y estés declarando, ¿cómo estás? Pues es que está mal. ¿Cómo está tu situación terrible? ¿Cómo estás?
No, mamá, no nos alcanza ni para comer. Y tú dices que tienes fe para salir y que tus finanzas vayan arriba. ¿Dónde está tu declaración de fe? Tenemos que vivir declarando. Y dice la palabra que vio la fe de ellos. Y ya sabemos la historia. Toma tu lecho, levántate y ve. Dios premia la fe que se ve. Dios premia tu fe que tú estés declarando todos los días: soy libre. Soy libre de ese pecado. Soy libre de la miseria. Soy libre de la pobreza. Soy sano. Y les decía que cuando el hermano pasó ministrándonos, yo tenía dos pensamientos. Uno de ellos era que el Señor me sanara. Había venido sufriendo una especie de gastritis en mi estómago. Me ardía, me dolía, no podía ya comer nada sin que tuviera problemas. Y yo le dije: Señor, sáname. Y tengo otra petición por mi hogar, por mi familia. Y cuando yo estaba orando con mis manos, Él pasó y me puso sus manos sobre mi cabeza. No sé qué dijo porque no le entendí. Lo único que sentí fue yo un calor intenso y me caí. Cuando me levanté, di gracias, Señor. Dije unción. Y le digo a Lupita: ¿sabes qué? Tengo 3 días, ni me había dado cuenta que ya no me arde mi estómago, que ya no estoy tomando los antiácidos, que ya no estoy tomando. Y hoy que llegué y eché salsa y le estaba comiendo unos tacos de chicharra, ya no podía comer chicharra porque la grasa me caía mal, de muchas cosas ya no podía comer. Y hoy me comí mi chicharra y toda la cosa y dije: ay, quién sabe cómo me va a ir. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Ahorita, ¿qué dijiste al mediodía de lo que yo hice? Ahorita el Señor, ahorita predicando, me recordó y me dijo: yo te sané, has estado sano en estos días, nada te ha molestado, porque sigues diciendo: me va a arder, no quedo bien. La fe cambia la mente. Cuando recibes la palabra, cambia tu mente y cambia tu forma de hablar. Yo tengo que decir, a pesar de que me moleste tantito, lo que sea, soy sano, estoy libre, mi hijo está en victoria, mi economía también, tu hogar está bendecido, tú tienes tu milagro, estás en victoria. Decláralo, créelo y estamos en bendición. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Y el Señor le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por tanto, ¿crees? Di: sí, Señor, yo creo, tengo la victoria en mi vida. Tu bendición y tu favor reposan sobre mí. Estoy
bendecido, prosperando y en victoria. Amén. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hay alguien en esta noche. Hay alguien aquí en esta noche que sabe que por su causa de sus pecados va camino al infierno. Tenemos que ser honestos delante de Dios. Pero también quiero decirte que estás en el mejor lugar, porque aquí está Jesús. No lo vemos, pero Él está aquí. Y Él quiere salvarte. Quiere perdonar tus pecados. Escucha lo que estoy diciendo. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Él quiere perdonar tus pecados. Quiere salvarte. Quiere darte vida eterna. Quiere prosperarte. Quiere que seas feliz. Y solamente hay un camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al cielo, al Padre, si no es por mí. Quiere decir que si Él está aquí y te está hablando a tu corazón, es porque quiere salvarte. Ya el Señor nos habló y nos dijo que Él quiere, Él puede y está dispuesto a hacerlo. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y dile a Jesús. Cierra tus ojos y en voz baja, pero que se oiga. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, que en esta noche yo necesito mi salvación. Señor Jesús, límpiame con tu sangre todos mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz para salvarme y darme vida eterna. Hoy, en este momento, te abro mi corazón. Te invito, Señor Jesús, a entrar en mí. Sálvame, límpiame, perdóname. Quiero que tú seas de hoy en adelante mi Dios, mi Señor, mi Rey y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme y por darme la vida eterna. Ahora sé que no voy a ir al infierno, voy a ir al cielo contigo, porque tú me has salvado. Amén. Dale un aplauso fuerte. Si alguien hizo esta oración, ahí donde está, levante su mano, porque quiero darle gracias a Dios por ti. Quiero bendecir tu vida y quiero darle gracias a Dios por ti. Si alguien hizo esta oración, levante su mano, allí donde está en esta noche. Aquí hay una persona, Dios te bendice. ¿Alguien más? Si alguien más, levante su mano. Otra vez, Dios te bendice. Dios te bendice. No alcanzo a mirar. ¿Alguien más? Los que levantaron su mano, pasen al frente. Los que levantaron su mano, vamos a orar.
por ustedes. Pasen, denles un aplauso. Dales un aplauso. Alguien más hizo esta oración. No se queden en su lugar. No se queden en su lugar. Pasen. Alguien más hizo esta oración. Vamos a orar y a consagrar a estas personas a las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas, Padre, que están delante de ti. Señor, las cubrimos con tu sangre preciosa, porque tu sangre preciosa las cubre para perdón de todos sus pecados. Ahora ellas son tus hijas, tú eres su padre, y sabemos que tú las vas a guardar, las vas a proteger, las vas a bendecir sus hogares y sus familias. Y si alguna de ellas está enferma, en este momento declaro sanidad, salud para sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Atrás de ustedes hay una hermana de la iglesia que les va a dar un abrazo. Repite conmigo: Padre, yo recibo tu palabra, la creo, transforma mi mente y mi hablar, que mi vida sea una declaración de fe, en el nombre de Jesús. Amén.